Talento ICAI, el programa sobre el impacto y los retos de la ingeniería. Hola, soy Andrea Sanz y volvemos en Talento ICAI, un espacio impulsado por la Asociación de Ingenieros del ICAI, dedicado a nuestro colectivo para mostrar el impacto y los retos a los que se enfrenta la ingeniería. En esta ocasión y con motivo del Día de la Mujer, contamos con la primera mujer ingeniero ICAI, Carmen Leante, de la promoción del 76. Empezó a trabajar en cuarto de carrera y nada más terminar los estudios la hicieron fija en Pluma. En el 82 comenzó en Fomentos de Obras y Construcciones, que luego fue FCC Construcción, hasta 2009, cuando un accidente hizo que cambiara de perspectiva y se retirase. Bueno, Carmen, muchas gracias por participar en Talento ICAI. Encantada. Bueno, como decíamos, ya trabajabas en cuarto de carrera y cuando terminaste te hicieron fija en Pluma. ¿Cómo fueron esos comienzos en el mundo laboral? El primer empleo lo tuve en cuarto de carrera. ICAI tenía un acuerdo con una ingeniería para enviarle 2 estudiantes de cuarto a trabajar por horas. Se elegían por sorteo. Y el director propuso que, puesto que era el primer año que había una mujer, una plaza fuera para mí y sortearan la otra. Pero un alumno protestó con toda la razón del mundo, diciendo que si éramos todos iguales, entrábamos todos en el sorteo. Entonces, el resultado fue que una de las papeletas que sacó ese alumno a instancias del director fue la mía. Y allí estuve trabajando con igualdad de trato y con igualdad de sueldo durante cuarto y parte de quinto. Esta ingeniería tuvo un cambio de accionariado que provocó la cancelación de todos los contratos de colaboración a principios de 1976. Y esto coincidió en el tiempo con que una empresa de instalaciones solicitó a ICAI un ingeniero joven. Y como todo eso pasaba por el jefe de estudios, que era el padre Sánchez Blanco, ICAI me propuso a mí. Es verdad que venía propuesta de ICAI, pero las 2 únicas preguntas que me hicieron fue si tenía novio y si tenía carnet de conducir. Ahí tuve una igualdad razonable. De hecho, cuando despiden a mi jefe, me nombran a mí en su lugar como jefe del Departamento de Urbanizaciones y Líneas Aéreas de Media Tensión y relación con las compañías eléctricas y el Ministerio de Industria. La actividad tenía 2 vertientes: proyectos, redacción y tramitación, y obras, ejecución y legalización. En proyectos, si hubo alguna desigualdad, fue a mi favor. En la ejecución de obras fue más bien al contrario. Bueno, la mayoría de tu carrera profesional, como decíamos, la desarrollaste en el sector de la construcción, ¿no? Después de ser el primer trabajo. En ese momento entiendo que, bueno, ahora también, ¿no? Pero entiendo que en esa época era un sector muy masculino. ¿Qué recuerdas de esa experiencia profesionalmente y qué puestos desarrollaste y cómo lo hiciste? Sí, el empleo siguiente y el definitivo, desde 1982 hasta mi retirada, fue en Fomento de Obras y Construcciones, que por fusión pasó a ser Fomento de Construcciones y Contratas y por una reestructuración de grupo a FCC Construcción. El camino fue el de siempre. Habían solicitado un ingeniero a ICAI y el jefe de estudios me propuso a mí, por ser yo. De entrada me fijaron un sueldo superior al que yo había pedido, que ya era sensiblemente más alto que el que tenía en la empresa anterior. Y a los 2 meses me subieron otro 15% para estar en los estándares de la empresa. Hombre, se entiende que los baremos de retribuciones en la construcción eran más altos que los de las empresas de instalaciones, pero me pareció un gesto de igualdad interesante de inicio. Más adelante comprobé que la igualdad solo era en los niveles inferiores, cuando no resultabas competencia para ellos todavía. Entré en el departamento de proyectos y métodos como ingeniero. Nuestra labor era solucionar los problemas de los proyectos de ejecución y actuar en las puestas en marcha más singulares. Y ahí me encontré la primera desigualdad, aunque fuera doméstica. El jefe del departamento le adjudicó una plaza de aparcamiento a un ingeniero de caminos que había entrado un año más tarde que yo. Le manifesté mi desacuerdo, pero dio lo mismo, mantuvo su decisión, por lo que solicité un cambio de departamento, que me concedieron. Pasé al departamento de estudios como responsable de instalaciones y ahí participé, entre otras cosas, en el desarrollo de un nuevo sistema de gestión y control de estudios y obras a implantar en toda la empresa. En un momento determinado tenían que nombrar a 2 jefes de departamento de entre 4 aspirantes, 3 más 1, como siempre. Y yo fui uno de los ascendidos. Lograron crear entonces un departamento de instalaciones a nivel nacional.
con técnicos en todas las delegaciones y en todas las direcciones de zona dependientes del jefe del departamento. Lo monté, lo dirigí durante 2 años hasta ponerlo en velocidad de crucero y seleccioné a un ingeniero industrial para que continuara la labor y yo poder pasar a otros objetivos. Entre ellos, actuar sobre empresas del grupo que se encontraban con situaciones problemáticas. Que el trabajo era muy interesante, no muy gratificante, pero sí interesante. En la reconversión de una de ellas, a la que yo debía ampliar sus objetivos y hacerla rentable, actuando como su director general, mientras se mantenía durante 1 año al antiguo dueño como director general. Hay desigualdades, me las encontré todas. Si las enumerase, no acabábamos la entrevista en días. Una vez cumplido ese objetivo, regresé a FCC con las condiciones que había firmado con el presidente para mi vuelta, que eran un ascenso de categoría y un nivel de sueldo de directivo. Y ahí empiezan a cambiar las cosas. Dependo directamente del director general. Se nota que mi carrera empieza a no gustarle a algunos. A unos porque ya me ven demasiado cerca y empiezo a ser competencia, y a otros porque ya los he pasado. Me nombran director de edificación privada y me encargan crear una unidad de colaboración con promotores. Como consecuencia, se establecen 2 fondos con asignaciones económicas muy importantes gestionados por mí. Los delegados que querían utilizar los fondos debían hacerme una propuesta justificada firmada por el director de zona. Yo, tras analizarla, hacía la propuesta correspondiente a la comisión ejecutiva que debía autorizar la disposición de los fondos. Y ahí surgieron 2 tendencias clarísimas. Los que no las utilizaban para no tener que pasar por mí, o los que me daban una coba indecorosa para que aceptara como dogmas de fe sus propuestas sin mucho análisis. Bueno. Al mismo tiempo, entro en el club de los tarjetas grises a propuesta del secretario del Consejo de Administración. Este es un área muy restringida que necesitaba de la aprobación del Consejo. Y esto no ayudó a la igualdad. Bueno, como resumen, puede valer. Parto de algo distinto, diré que en algunos casos he sacado proyectos adelante por ser mujer. Como ejemplo, una reunión de 18 personas, 17 y yo, un sábado por la tarde en el despacho de un subdirector general del Ministerio de Transportes para decidir la solución de la distribución en baja tensión y el alumbrado de una estación de ferrocarril muy importante que nos habían adjudicado. Los asistentes éramos el fabricante de luminarias que estaban especificadas en el proyecto, el Ministerio y FCC. El tema era argumentar la solución que cada uno proponíamos y que estaba en un momento de tensión en el proyecto y en lo que iba a ser la obra. El fabricante se limitó a tirarse a nuestra yugular porque ellos estaban especificados en el proyecto. Se le olvidó aquello que dice la ley de o similar. FCC argumentó técnica y económicamente su solución tantas veces como lo pidieron los representantes del Ministerio, que fueron unas cuantas. Nuestra solución era muy buena, para el Ministerio, para FCC y desde luego para la estación. Pero tengo la certeza moral que el Ministerio aceptó nuestra propuesta porque no quisieron admitir que no habían entendido lo que les decía una mujer. Bueno. Que resume un poco lo que te ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Entiendo que, bueno, en otra entrevista comentabas que no te puedes quejar de tu trayectoria, ¿no? Por lo que has comentado que ha habido veces que no, pues que te has sentido en igualdad de condiciones, ¿no? Hasta que ascendiste un poco más, pero que tienes el convencimiento de que si hubieras sido hombre habría sido distinto. ¿En qué habría cambiado tu trayectoria profesional? ¿Hubiera sido más fácil o no sé? Sin ninguna duda habría sido distinta. Fácil o difícil, no lo sabría decir, pero que habría llegado más alto, con mejor sueldo, lo tengo perfectamente claro. Cuando estaba en activo, jamás hablaba de este tema porque nunca he querido identificarme con el tópico femenino de quejicas y reivindicativas y que siempre íbamos llorando. Mi tarjeta era mi trabajo. Pero es algo que notas y que lo ves sobre todo cuando vas ascendiendo. Ahí podemos diferenciar varios grupos. Los que no te conciben como igual, simplemente no se les pasa por la cabeza que puedas llegar a su nivel, y los que no te admiten como igual. Y esos son más peligrosos. Y como superior ni hablamos, claro.
En empresas con organigramas claros y funciones definidas esto se controla más, pero no es el caso de FCC Construcción. Hombre, como resumen, diría que ser mujer y madre no me ha costado el puesto en ningún caso, que ya es un hito, porque en muchos casos, muchas veces, yo conozco ahora compañeras nuestras que hace pocos años las echaron por estar embarazadas. Pero sí es cierto que lo he pagado en promoción profesional y en sueldo. Yo ganaba menos que otros directores. Y con la perspectiva que te da el tiempo, ¿cómo ves la situación de la mujer ingeniero en el mundo laboral actual? Hombre, en general se ha avanzado mucho, faltaría más, pero aún queda mucho camino por recorrer. Aunque todavía enciende muchos pilotos rojos, que se siga despidiendo a mujeres por quedarse embarazadas, ingenieras o no. Hablamos ahora más de la parte de la escuela y de la asociación, fuiste a matricularte en los años 70, cuando no había mujeres en la escuela. ¿Y qué ha supuesto para ti ser la primera mujer ICAI? A ver, soy la primera mujer porque estaba prohibido que entraran mujeres. Después han venido más de 1.200, que tenían que haber sido muchas más. Pero bueno, me costó trabajo entrar, bastante trabajo. En una escuela que el año anterior había denegado la solicitud de la hija de un profesor. Cuando fui a recoger a secretaría el impreso de solicitud de plaza y pregunté qué tenía que poner en el apartado de servicio militar, me quitaron literalmente el papel de las manos. Solo me lo habían dado porque se creían que era para mi hermano o para mi novio. Bueno, y no lo pude recuperar. Si soy ingeniero de ICAI, es desde luego en gran parte debido a mi tenacidad. Pero siempre he tenido perfectamente claro que si Luis Tomás Sánchez del Río no hubiera sido el responsable en ese momento, yo nunca hubiera sido ingeniero de ICAI. Y la primera mujer hubiera tardado unos años más en ser admitida. Ser la primera tuvo muchas singularidades, pero me produjo y me produce la satisfacción de ser lo que he querido ser y de constatar que tu techo eres tú. A veces un poco relativizado, pero tu techo eres tú. Y la verdad es que me ha ido muy bien. En aquel momento, Copito de Nieve era un gorila albino que llegó al zoológico de Barcelona y estaba muy de actualidad. Y yo durante un tiempo tuve la sensación de ir de Copito de Nieve por la vida, al menos por la vida profesional, pero eso ya se me pasó. Bueno, ¿crees que precisamente gracias a mujeres como tú, que por su tenacidad superaron muchas de las barreras que había antes, o queda realmente, se han superado esas barreras o queda realmente mucho trabajo por hacer? Las dos cosas, las dos cosas. Desde luego se han superado muchas barreras fundamentales, como que las mujeres puedan escoger la carrera que quieran y que no tengan prohibida la entrada a ninguna, como pasaba cuando yo empecé. Y luego, en el campo social, ya no causa asombro cuando una mujer dice que es ingeniero. Yo, cuando decía que era ingeniero, me ponían cara de astronauta. Ya no se pronuncian en distinto tono las palabras ingeniero e ingeniera. El título de ingeniera no existía. A mí ICAI me ofreció la posibilidad de pedir un permiso especial, porque no había título de ingeniera, que yo me negué en redondo. Mis tarjetas siempre, mi título es ingeniero, mis tarjetas siempre han sido de director, porque yo siempre he defendido que la responsabilidad y el talento no tienen ni género ni sexo. Y bueno, es algo en lo que muchas mujeres no están de acuerdo, ¿eh? Entonces, en las empresas ya no te resulta extraño encontrar a mujeres ingenieras, todo eso es un adelanto, pero queda muchísimo camino por recorrer. ¿Y crees que en la actualidad sigue habiendo diferencias en lo que creen las mujeres que pueden estudiar? Efectivamente, pueden estudiar todo, pero más como en la cabeza de las mujeres. A ver, las mujeres como los hombres pueden estudiar lo que quieran. Lo que ocurre es que hay un factor cultural y educacional que a las mujeres les induce a creer que no es así. Pongo un ejemplo de algo que ya lo he dicho más veces, pero es que es típico. Llevamos casi en el ADN y además cuando nos lo preguntan nos parece que la gente es muy amable y que nos ayuda a comprar lo que vayamos a comprar. Yo cuando voy a comprar un juguete siempre pregunto, pero no de ahora, de toda la vida, ¿dónde están los juguetes para X años? Invariablemente la respuesta es niño o niña. Absurdo, irracional. Y ahí empieza todo, en la educación. Y por ahí es cuando tenemos que empezar.
Y precisamente la educación, ¿no? ¿Qué le dirías a una estudiante que ahora mismo está terminando bachillerato que se está planteando empezar una carrera como es la de Ingeniería Industrial del ECAI? ¿Qué le dirías? ¿Le animarías a hacerlo? Si es que le gusta, claro. Me gusta, le diría que es maravilloso, que te ofrece todas las posibilidades. Y fundamental, tu techo eres tú. Eso es algo que tenemos que tener muy claro, hombres y mujeres, pero los hombres están sobrados de creérselo. Nosotras tenemos que tener muy claro, tu techo eres tú. Y tener muy claro que la sociedad necesita el 100% del talento, que no se puede permitir prescindir del 50%. Y que uno de los mayores lujos que uno puede tener en la vida es ser lo que ha querido ser. Para mí es fundamental. Y bueno, también participas activamente en el Foro ICAI Mujer, promovido por nuestra asociación, y representas a nuestra asociación en el Comité para visibilizar el talento de la ingeniería Ingenia del Instituto de la Ingeniería de España. ¿Qué se pretende fomentar con estas iniciativas? El papel de la mujer en la ingeniería, que la sociedad necesita 100% de talento, que no puede prescindir del 50%, que tiene que haber igualdad de sueldo a igualdad de responsabilidad, que no se descarte nunca a una mujer para un puesto por ser mujer. Y otra cosa en la que muchas mujeres no están de acuerdo, y es lo que yo pienso, que no se promocione a una mujer por el hecho de serlo, ni por cumplir cuotas. A las cuotas hay que llegar por la vía natural de que a un puesto debe acceder el mejor. Hombre, aunque siempre queda la duda de si a la vía natural hay que ayudarla a algo al principio. Puede ser. También la conciliación laboral, que es importantísima. La educación de los niños y niñas desde el principio es fundamental. Y en todo esto es imprescindible la participación de los hombres, absolutamente imprescindible. Y aquí podrían abrirse algunos interrogantes que rebasan un poco los límites de esta entrevista. Y bueno, entramos en un bloque más de ICAI. ¿Cuál consideras que es la contribución más relevante que el colectivo ICAI ha hecho a la industria y la economía española? Talento, profesionalidad, responsabilidad, versatilidad y sobre todo, para mí, desde mi punto de vista, la capacidad de promover y adaptarse a la evolución tecnológica sin perder una perspectiva social. Luego, en concreto, ¿cuáles crees que es la mayor contribución en tu sector, en el que más has desarrollado tu profesión, que es en el de la construcción? De los ingenieros industriales, ICAI o no, es mínima. En la construcción, las dos vertientes principales se reparten entre ingenieros de caminos y arquitectos. Los ingenieros industriales aparecen en áreas como instalaciones, planificación, gestión. Los he visto en administración y también los he visto en personal. Yo soy una excepción. También en ese caso, ¿no? En ese caso eres... ¿Y cuáles dirías que son los mayores retos para los ingenieros ICAI para los próximos años que vienen, después de esta pandemia mundial? Para los ingenieros de ICAI y para toda la sociedad, yo creo que el mayor reto es evolucionar, básico. Promover, colaborar y adaptarse a la evolución, tanto en lo tecnológico como en lo social. Hemos hablado de las desigualdades que encuentra la mujer en el mundo de la ingeniería, y esto será extrapolable a muchos otros campos de actividad, arquitectura, economía, pero no a todos. Porque si bien todas las desigualdades son igual de importantes, no todas son igual de graves. No es lo mismo que una mujer gane menos que un hombre en puestos directivos que en niveles medios o en niveles bajos o incluso en supervivencia. Según cambia la escala social, vemos que pueden cambiar hasta las palabras con que definimos cada situación. Y en vez de hablar de desigualdades, podemos encontrarnos hablando de explotación. Si tuvieras que destacar una característica del colectivo de ingenieros ICAI, ¿qué destacarías? El talento, la responsabilidad y la profesionalidad se les supone a todos. El plus que tiene ICAI desde mi punto de vista, genios hay en todas partes, es que asegura un nivel medio de talento, responsabilidad y profesionalidad excepcionalmente alto, incorporando la proyección social entre sus objetivos y la versatilidad, que viene, yo creo que en gran parte, por la forma de enseñar en ICAI.
Una de las cosas más importantes que me ha enseñado el ICAI fue cuando un alumno le preguntó a un profesor de los que no nos dejaban tener libros y apuntes en los exámenes, por qué otros no permitían nada. Y esta fue la respuesta del profesor, que desde mi punto de vista es magistral. Dice, lo que ustedes tienen que sacar de ICAI es la capacidad de resolver todos los problemas que se les presenten. Y en su vida profesional van a tener a su disposición todos los libros y todas las personas que necesiten. Lo que tienen que saber es qué tienen que preguntar. Para llegar a eso ya hay que conocer el problema. Y hay que distinguir que tienes un problema. Después, ¿a quién se lo tienen que preguntar? Y lo que nosotros les enseñamos les tiene que servir para entender la respuesta. A mí eso me ha servido toda mi vida profesional y no sé si te diría que también personal. Y bueno, nos has contado cómo empezaste la escuela, ¿no? Con bastante dificultad hasta que conseguiste entrar, pero no sé si nos puedes contar alguna anécdota de tu época de estudiante en la escuela ICAI. Siendo la primera mujer, tengo muchísimas, y solo una negativa de la que no me acuerdo. Una de las mejores, quizás, fue en el examen oral de física de primero. En aquel momento, teníamos todos los meses exámenes de todas las asignaturas y un examen final de cada asignatura con una parte escrita y una parte oral. En mi examen oral bajaban los grupos de compañeros de otros cursos para no perderse la novedad. Y el profesor, que era don Albino Yustal Marza, me hizo una de las preguntas más fáciles que podía haber. Estaba en la primera página del libro, el principio fundamental de la hidrostática. La abordé. Lo dije todo seguido, sin una duda. Dibujé en la pizarra el depósito con su agua, sus fuerzas que actuaban. Cuando acabé me dijo, todo lo que ha dicho es perfecto, señorita, pero lo que ha dibujado en la pizarra no se había vuelto a ver desde el Mar Rojo. Lo había hecho todo tan deprisa, tan automático, que había puesto las fuerzas al revés. Y se me separaba el agua, claro. Pero bueno, no me lo tuvo en cuenta. Y bueno, para finalizar, me gustaría preguntarte por qué te sientes orgullosa de decir yo soy ICAI. Principalmente por reflejar, en la medida en la que haya sido capaz, las características de las que hemos hablado antes, fundamentalmente. Bueno, sería imposible expresar aquí tantos recuerdos, pero siempre estaré agradecida a ICAI por haberme permitido ser lo que he querido ser. Bueno, Carmen, pues muchísimas gracias por participar en Talento ICAI. Ha sido un placer contar con una perspectiva distinta del sector y con tanta determinación para hacer lo que realmente querías. Volvemos con más figuras relevantes del colectivo. Mientras tanto, podéis escuchar todos los programas en Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube. Y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Talento ICAI, el programa sobre el impacto y los retos de la ingeniería.